movimiento nacional ya empieza a sonar. Son las 12 en punto, la patria quiere hablar. 99.3, frecuencia popular, radio alternativa, la voz nacional. Y bueno, ahí venías comentando cómo viene la realidad de la Argentina, y para hablar sobre esto y otros temas más tenemos al primer invitado de hoy. El compañero viene del Movimiento Obrero, siempre nos gusta tener a un compañero del Movimiento Obrero para que nos cuente nuestra columna vertebral. ¿Cómo no lo va a ser importante? Viene del Movimiento Obrero, ahora es parte de un gabinete de militantes, dijo el otro día, me llamó la atención la definición esa. El compañero Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Buen día, compañero, ¿me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenos días ahí a la mesa, al equipo y a toda la audiencia ahí en esa tan linda provincia como es San Luis. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás muy ocupado por la función y por la política, que bueno, ya hablaremos de las dos cosas, pero en principio en lo que te toca a vos, ahí está el gobierno y los sindicatos, la CGT concretamente, en una lucha por esta modernización laboral. ¿Cómo lo están viendo y en qué momento estamos? No, en principio, subrayar y reconocer el trabajo del equipo legal y técnico de la Confederación General de Trabajo, que ha logrado un objetivo muy importante en términos judiciales, que es 80 artículos de esta pseudo modernización laboral, lograr neutralizarlas en términos de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y teniendo en cuenta también que es muy importante, resaltando lo que significa para nosotros la Constitución Nacional, puntualmente el 14 bis, que es un pedazo que quedó de la Constitución de Juan Domingo Perón de 1949, ¿no? Lo que se atreven a dejar. Bueno, el otro día resaltaba vos justamente y que es como una revancha oligárquica de siempre, la anulación de los fueros laborales. Sí, ahí nosotros tenemos que también destacar esto, que, el foro laboral fue una iniciativa y una conquista de Juan Domingo Perón cuando era el el secretario de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Que él impulsó desde el Ejecutivo en el año 44. Entonces vos ves ahí también que hay una hazaña ideológica en algo que es inédito en muchos lugares del mundo, donde hay una constitución y una formación de un fuero laboral, ¿no? Donde se especifica todo un procedimiento judicial en defensa, digamos, de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Por eso el tinte ideológico que tiene esto es impresionante. Claramente, no nos quieren llevar al preperonismo. Totalmente, esa apreciación tuya es correcta, ¿no? Como país neocolonia y como trabajadores y trabajadoras al preperonismo. ¿Y cómo es la situación ahí en la provincia de Buenos Aires? Es una de las... Evidentemente el gobierno nacional eligió como blanco la provincia de Buenos Aires y a su gobernador. ¿Cómo están ustedes resistiendo los embates? Oh, mirá, a mí como peronista y esto que me resulta muy agradable poder llegar a hablar con una provincia, ¿no? Porque nosotros tenemos que volver a ese federalismo peronista, ¿no? Que yo creo que, y lo digo como autocrítica, lo hemos perdido. Y el desafío es retomarlo. Y el desafío también en esto de que nosotros tenemos un gobernador que desde el primer momento, ¿no? Axel Kicillof se pronunció desde el primer día en contra de este gobierno de extrema derecha. Y hay una cuestión anecdótica que me parece interesante que los compañeros y las compañeras de San Luis lo sepan, es que es la primera vez en el proceso democrático que hay una columna que marcha con los trabajadores, con los estudiantes, con los jubilados,
con todas las movilizaciones del pueblo trabajador, que es la columna de la provincia de Buenos Aires. Y cumpliendo para nosotros con una máxima del peronismo, que es con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes, sí. Nuestro gobernador está al frente de esta columna. Y esto me parece a mí que es fundamental y estratégico para encarar el proceso que se viene, ¿no? No solamente de los dichos, sino con un accionar desde el movimiento peronista. Y ahí me das de pie vos, ¿cuál es el proceso que se viene? Porque estamos todos expectantes. No, mirá, a ver, el proceso que se viene, y lo digo plenamente convencido, es, a ver, nosotros tenemos que dejar de ser el partido peronista de los afiliados para retomar y volver a ser el movimiento peronista que representa al pueblo trabajador. Y ese es el gran desafío que tiene nuestro compañero gobernador Axel Kicillof, ¿no? De volver a esa concepción movimentista, volver al sujeto, ¿no? A ver, el sujeto del movimiento es el trabajador y la trabajadora que atraviesan el tiempo, ¿no? Sí. Porque jóvenes, yo tuve 20 años, me encantaría volver a tenerlo, pero no lo voy a poder volver a tener. Entonces, hay un montón de cosas que, esto del federalismo, ¿no? A ver, el desafío es ir transitando las provincias de la patria, pero no repartiendo franquicias, sino abrazando a los compañeros y compañeras que dan la pelea en el territorio, en el ámbito sindical, en el ámbito político, en el ámbito social. Esa es el accionar que se viene y que nosotros estamos dispuestos a hacer. Ustedes están, imagino, discutiendo mucho acerca de cómo tiene que ser el futuro, cómo tiene que ser un próximo gobierno del movimiento nacional, que es lo que todos añoramos. ¿Qué es lo que están pensando para la Argentina? ¿Cómo va a quedar la Argentina? ¿Y qué es lo que están pensando para la Argentina futura? Primero, a ver, nosotros estamos soportando un proceso de industricidio y de entrega soberana, ¿no? Entonces me parece que lo que nosotros tenemos que revertir es esto, ¿no? Cómo volvemos a tener la agenda del pueblo trabajador. La agenda del pueblo trabajador necesita trabajo, necesita educación, necesita salud. Y cómo podemos ponerlo en una actitud de defensiva en términos de soberano, ¿no? Nosotros tenemos a Donald Trump que anuncia y vaticina la cuestión de Groenlandia. Sin embargo acá nosotros todavía no despertamos de que tenemos el gobierno nacional y ya decidió intervenir en el puerto de Ushuaia. El gobierno nacional de extrema derecha, el presidente Milei, quiere una base integral con Estados Unidos en la punta de la península de Ushuaia para tener el control bioceánico del Pacífico y el Atlántico. Bueno, a ver, volver al mandato básico elemental de lo que significan las raíces del movimiento peronista, ¿no? Sí, como movimiento descolonizador que fue del 43 en adelante, otra vez la independencia en aquel momento. Totalmente de acuerdo, compañero. En aquel momento Gran Bretaña y ahora, bueno, el imperialismo que se está ensañando, no se sabe si esto es un signo de debilidad o de fortaleza. Ahora vamos... Sí, pero yo comparto lo que vos planteás. Debemos decir la palabra imperialismo y parece que la corrimos del diccionario. Hay que decirlo, hay una estrategia imperial donde Estados Unidos en esta reconfiguración mundial quiere hacerse cargo del patrio trasero. Y ellos interpretan que el patrio trasero somos nosotros. Bueno, nosotros tenemos que, como peronistas, como patriotas, tener una posición clara y concisa y en defensa de nuestro Estado soberano. Y de la región. Ahora en un ratito vamos a hablar justamente con los compañeros que están coordinando la ayuda con Cuba. Esto, viste, no se puede hacer desde un país solo, ¿no? Hay que aceitar los lazos con la región, con la potencia regional que es Brasil. Creo que el gobernador anda encaminado por ese lado también. Sí, la verdad que nosotros tenemos un accionar
claro en términos de la región y Axel está haciendo ese trabajo, ¿no? No solamente hablar en términos federales con los gobernadores, sino también tener un accionar en la región, ¿no? En Latinoamérica y obviamente que también con líderes de varias regiones del mundo, ¿no? Compañero Walter, veníamos hablando de Estados Unidos y cómo es este posicionamiento de Estados Unidos en la región. Me pregunto, en esta postura, digamos, del peronismo, de no ser ni de un lado ni del otro, sino pensar en la estrategia nacional, por un lado, digamos, lo que estabas diciendo de Estados Unidos, por el otro lado tenemos a China, que si algo nos preocupa es que entra tantas cosas de China que las fábricas en la Argentina empiezan a cerrar. ¿Cuál sería el equilibrio entre una y otra? La verdad que la pregunta tuya, a ver, primero es interesante, ¿no? Porque lo primero que se me ocurre fue la bajada de línea de mi papá cuando me decía tercera posición, ¿no? Y esto también, la tercera posición en un mundo donde las capas tectónicas geográfica y política están en pleno movimiento, más tercera posición que nunca, ¿no? En el hecho de tener un criterio de la defensa nacional, y esa defensa nacional tiene que ser con una mejoría en el ámbito social, económico del pueblo trabajador, y para eso hay que ser muy firme en esto de que lo que configura algo positivo y de avance en términos sociales lo tomamos, y lo que no es así lo dejamos de lado, ¿no? Esa es creo que la aplicación de la tercera posición que nos enseñó Juan Domingo Perón en nuestra doctrina. Sí, se parece un poco, ¿no? El mundo que se está planteando casi bipolar, se parece un poco saliendo de una guerra, trae reminiscencias de los comienzos del peronismo. Totalmente, y con esto, ¿no? de este retroceso del imperio yanqui, donde busca regionalizar y busca hacerse cargo de una Latinoamérica, ¿no? Y para eso de hacerse cargo de una Latinoamérica, lo tiene a disposición y en funcionamiento al presidente Milei. La verdad que uno siente que el periodo que estamos viviendo no solo es triste, sino completamente innecesario, ¿no? Veníamos con un proceso positivo en términos de desarrollo de la patria, y bueno, da un poco de miedo a ver cómo va a quedar todo esto después en el 27 y el proyecto nacional que se tenga que hacer cargo, qué potencialidades tiene como para volver a poner de pie a la patria, para no desanimarnos. La verdad que sí, y en respuesta a tu posición, y lo digo como peronista y como patriota, muy orgulloso de haberlo acompañado a Axel en la vigilia de Río Grande, ¿no? Donde hubo una ceremonia muy significativa, muy emotiva en esa vigilia. Y el 2 de abril, ¿no? También en Ushuaia, ahí en los confines de nuestra patria, nuestra Patagonia. Bueno, eso, sinceramente, al gobernador Axel Kicillof y quienes tuvimos el honor de acompañarnos, nos llenó no solamente de orgullo, sino de una fortaleza tremenda para encarar el proceso federal. Sí, y el empujoncito del fallo del tema de YPF, ¿no es cierto? Totalmente, ¿no? Una bocanada de aire fresco. Contra viento y marea, el Axel se plantó y bueno, y la realidad, la justicia y la realidad le están dando la razón. Compañero, aclarame, me gustó mucho, no me acuerdo con quién hablabas, que te decía estabas muy ocupado, qué sé yo, y dices, ocupado como que pertenezco a un gabinete de militantes, dijiste vos. Desarróllame un poquito eso. No, yo lo que te puedo decir es que primero que nosotros tenemos un gobernador que arranca
antes de las 7 de la mañana y termina a 10 de la noche todos los días, ¿no? Y eso marca el ritmo a todo un gabinete que tiene que accionar en consecuencia y tener ese compromiso de a ver, sinceramente te lo digo como compañero, yo no hago lo que tengo que hacer, pero sí hacemos todo lo que podemos hacer en el contexto de lo que nos da el día de trabajo, ¿no? Y eso lo acompañamos plenamente convencidos. Somos un gabinete de compañeras y compañeros que militamos la gestión, militamos el accionar político, pero siempre convencidos de que lo que estamos haciendo desde los hechos es confrontar con políticas que son sumamente adversas al pueblo trabajador, ¿no? ¿Cómo se hace para ser en este caso tuyo, ¿no? Ministro de Trabajo en un país donde el trabajo es lo que más está escaseando, donde cierran fábricas, donde justamente, digamos, la política en los grandes centros urbanos es donde más se siente la pérdida de industrias todos los días? No, mirá, la primer premisa que nosotros tenemos, por ahora que yo tengo, es la de Juan Domingo Perón. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y ese es el accionar del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con un respaldo inmenso del gobernador Axel Kicillof. Y después, entender que un compañero o una compañera que queda en la calle no está en una planilla Excel. Es una familia, es un hermano, una hermana, un sobrino, un hijo que se queda sin laburo. Y con esas convicciones es donde tratamos de hacer todos los días lo imposible para que esto no suceda, ¿no? Porque lamentablemente es sumamente difícil cuando vos tenés un gobierno nacional que se dedica a la timba financiera en términos nacionales y en términos internacionales. No habla de producción, no habla de trabajo, no habla de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y nosotros también tenemos la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 39, que destaca, salvaguarda los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y esta es nuestra consigna y este es nuestro mandato. No solamente por el trabajador, sino nuestro gobernador Axel Kicillof. Por eso yo puedo salir en un programa de radio peronista y decirle a mis compañeros de San Luis, a mis compañeros de San Luis, está difícil, está complicado, pero en la provincia de Buenos Aires se sigue respetando y acordando el proceso paritario, y en la provincia de Buenos Aires, cuando el gobierno nacional se jacta de haber echado y despedido miles de trabajadores del Estado, en la provincia de Buenos Aires no se produjo un solo despido ni una trabajadora ni de un trabajador. Y eso lo digo con mucha convicción y con mucho orgullo. Y lo que debe costar sostener atajar penales todo el tiempo. Muy difícil, pero hay un equipo de trabajo. Este año, bueno, es un año crucial de organización, de charla, supongo, ya con esto te vamos liberando, Walter. ¿Cómo viene, más allá de la función, el proceso político? ¿Cómo lo estás viendo vos, provincia de Buenos Aires y también el resto del país? No, mirá, nosotros tenemos un mandato que lo planteó Axel al comenzar el año, que dijo que el 2026 es un año de construcción, ¿no? De un proceso de construcción, de articular, de escuchar, de abrazar, y en eso estamos. Nosotros entendemos que el MDF, el Movimiento Derecho a Futuro, nació para volver a retomar el movimiento peronista en términos de abrazar a todos los sectores, discutir, debatir, pero entender que hay que tener una agenda común, una agenda colectiva y una defensa de la soberanía de nuestra patria, ¿no? Bueno, en eso estamos, ¿no? Gracias a Dios, en eso estamos. ¿Y podés adelantar algo, a ver con quién se está conversando más, qué sé yo, algún chusmerío? No, yo lo que te puedo decir, mirá, yo como compañero te puedo pasar mi idea. Yo estoy articulando con compañeros del sur, con compañeros del norte. Estoy para armar una salida para ir a ver a mis compañeros y a mis compañeras de Salta. Hace un ratito, mirá, hace media hora charlé con unos compañeros de Córdoba. O sea, los compañeros y las compañeras del MDF empezamos a traccionar las provincias, ¿no? Comenzamos un plenario ahí en Corrientes, estamos hablando con los compañeros de Entre Ríos. La verdad que
estamos en este proceso de construcción. Y en tu rol de hombre del movimiento obrero, ¿cómo ves ahí las centrales de trabajadores, bueno, la CGT y las otras? No, mira, yo lo que te puedo comentar es que, el movimiento sindical es un abanico amplio y muy grande y muy contundente, ¿no? Y hay un sindicalismo territorial que está en un proceso de recambio generacional que tiene una presencia activa en toda la República Argentina. A ver, hay más de 50.000 compañeras y compañeros que tienen representatividad sindical en el territorio argentino. Y bueno, son los compañeros que todos los días dan la batalla, dan la pelea, dan la discusión. Y bueno, esa es mi tarea de convocar a todos esos compañeros y compañeras que hacen el esfuerzo cotidiano, ¿no? Que son la base y la columna vertebral, como dijo Rodrigo, de nuestro movimiento, justamente. Totalmente. Compañero, te queremos agradecer mucho que nos hayas atendido. Sabíamos que estás recontra ocupado y fueron muy valiosas tus palabras, y nos gustaría, bueno, dentro de un tiempito volver a charlar para ver cómo se sigue madurando este año de construcción, como lo definieron ustedes. Perfecto, bueno, ya te agradezco un montón por haberme dado la posibilidad de manifestar lo que siento y lo que pienso. Un saludo a toda esa provincia de San Luis. Bueno, mi vieja es puntana. ¿Ah, sí? Así que, sí. Y tengo compañeros y amigos ahí en Villa Mercedes. Ah, bueno, entonces cuando vengas a visitar, pasate por los estudios de Alternativa. Vamos a andar por allá. Dale. Compañero, muchas gracias, Hasta siempre. No, un abrazo grande, Un abrazo grande, chau. Ahí pasaba entonces Walter Correa, ministro de Trabajo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, hombre del movimiento obrero.